Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Somos el grupo número 1 del curso de Métodos de Estudio Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, nosotros queremos hacerles una pregunta. ¿Ustedes ya saben cómo se debe citar según las normas APA de la séptima edición? Si la respuesta es no, pues no pierdas la oportunidad de seguir viendo este video. Y si tu respuesta es sí, créeme que con nosotros aprenderás más sobre cómo citar según las normas APA séptima edición. Para continuar, debemos saber qué es una cita, pues las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. Debemos agregar también que para el estilo APA se debe usar el sistema autor-fecha para dar cuenta de una cita en el texto, además de los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Ahora pasaremos a mostrarles las diferentes citas que podemos aplicar a un texto. Citas textuales. Seguro en estos momentos te estés preguntando, ¿qué son las citas textuales? Bueno, yo te explicaré. Las citas textuales se refieren a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Asimismo, es de suma importancia saber que para este tipo de citas se necesita incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la que se extrae la información. Bueno, teniendo ya un concepto de las citas textuales, te mostraré los tipos que existen. La primera es la cita corta. Este tipo de cita se realiza cuando se desea colocar un fragmento idéntico al de la fuente de origen, pero de menos de 40 palabras. Asimismo, debemos recordar que esta cita es la que va integrada en el párrafo. La primera forma que te enseñaré para citarla será la cita narrativa. Bueno, como observamos en el ejemplo, comenzaremos con una sangría de 1.27 centímetros para la primera línea. Tendremos un pequeño concepto de lo que se quiere dar a saber y realizado esto, procederemos con nuestra cita. Lo primero será hacer mención al autor, colocando su apellido. El segundo paso será poner entre paréntesis el año de publicación de la fuente a citar. El tercer paso será introducir el fragmento de cita entre comillas. Y como último, colocaremos entre paréntesis la página de donde fue extraída el fragmento de cita. Cierto, no nos olvidemos de colocar el punto al final. La segunda forma es la cita parentética. Bueno, como observamos en el ejemplo, es bastante similar a la anterior. Pero la diferencia en esta será que primero colocaremos la cita entre comillas y luego, entre paréntesis, introduciremos el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde fue extraída la cita. Y no nos olvidemos de siempre colocar el punto al final del proceso. La segunda cita que te enseñaré es la cita larga. Estas contienen más de 40 palabras, por lo que se escriben aparte del texto, sin comillas y con una sangría aplicada al párrafo en 1.27 centímetros. Al igual que en el otro ejemplo, la primera forma que te enseñaré para citarla será la cita narrativa. Observando el ejemplo, notamos una pequeña oración que funciona como introducción. Seguido de esto, se hace mención al autor. Luego, entre paréntesis, irá el año de publicación de la fuente a citar. El siguiente paso será hacer uso de los dos puntos para en otra línea colocar el párrafo de la cita con una sangría de 1.27 centímetros. Y para finalizar con la cita, colocaremos el número de página entre paréntesis. Pero antes de esta, colocaremos el punto como lo señala la flecha morada. Luego, para que nuestra cita quede bien redactada, realizaremos un breve comentario con una sangría de 1.27 centímetros para la primera línea. Continuando con la explicación práctica, te mostraré un ejemplo de cita parentética larga. Como observamos, el formato parece muy similar al ejemplo anterior, con la única diferencia de que los datos aparecen al final. Es decir, luego de haber introducido el fragmento a citar en otro párrafo
y con una sangría de 1.27 centímetros, procederemos a colocar un punto, para luego abrir paréntesis y colocar el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde fue extraída el fragmento de cita. Cerraremos paréntesis y procederemos a realizar el respectivo comentario de la cita. Bueno, ahora si no te diste cuenta, te explicaré las diferencias entre la cita narrativa y la cita parentética. La cita narrativa tiene énfasis en el autor. Pero, ¿qué quiere decir esto? Como bien lo vimos en los ejemplos, primero mencionamos al autor y luego mencionamos el fragmento de cita. Caso contrario de la cita parentética, que tiene énfasis en el fragmento citado. Es decir, es todo lo contrario. Primero mencionaremos el fragmento a citar y por último los datos como el apellido del autor, el año de publicación de la fuente a citar y el número de página. Continuando, hablemos sobre el parafraseo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. Esto quiere decir que cuando estemos realizando un trabajo de investigación y queremos colocar una información de una fuente que hemos consultado a nuestro trabajo, podemos hacerlo por el método del parafraseo. Esto significa colocar con nuestras propias palabras la idea de ese autor, por supuesto citándolo en el texto. Para esto tenemos dos formas de hacerlo, que son el parafraseo narrativo y parafraseo parentético. Pero qué mejor manera de entenderlo que sea con práctica de estos. Vayamos a los ejemplos. Para poder continuar, debemos tener un texto de ejemplo, para lo cual tenemos este siguiente. Uno de los puntos esenciales en una investigación es el planteamiento del problema, puesto que en él se establece el origen, evolución y consecuencias del problema de estudio, y la pregunta general determina qué se ha de indagar. Romero 2018, página 23. Como podemos observar, este se encuentra citado textualmente, y lo que haremos será parafrasearlo. Para eso debemos reconocer cuáles son las palabras claves, las cuales en este texto serían investigación, planteamiento del problema y pregunta general. Teniendo ya las palabras claves, podemos proceder al parafraseo. Y es así como debería ser nuestro pequeño texto parafraseado. El planteamiento del problema es fundamental en una investigación, ya que ésta señala las características del fenómeno de estudio y la pregunta general guía y orienta el trabajo. Pero esto no sería todo. Independientemente de haberlo colocado con nuestras propias palabras, debemos colocar la cita de donde tomamos esta información. Y para ello, como ya mencionamos anteriormente, tenemos dos maneras sencillas de hacerlo. Una de ellas es el parafraseo narrativo, que sería de esta manera. De acuerdo con Romero 2018, el planteamiento del problema es fundamental en una investigación, ya que ésta señala las características del fenómeno de estudio y la pregunta general guía y orienta el trabajo, dando como consecuencia una ejemplar problemática. Podemos observar que se inicia con la cita del texto colocando el apellido paterno y año de publicación, ese último entre paréntesis. Pero es aquí donde se te puede generar la siguiente interrogante. ¿Cuál sería la manera correcta de citar cuando es más de un autor? La respuesta es simple. Se colocan los apellidos paternos en orden alfabético, colocando el último antecedido por una I, además de colocar la fecha entre paréntesis. La siguiente manera sería el parafraseo parentético, el cual sería escrito de esta forma. El planteamiento del problema es fundamental en una investigación, ya que ésta señala las características del fenómeno de estudio y la pregunta general guía y orienta el trabajo. Romero 2018, dando como consecuencia una ejemplar problemática. En este caso observamos la cita al final, además de encontrar el apellido paterno del autor junto con el año de la publicación, ambos entre paréntesis y separados por una coma, sin colocar el número de página porque sería confundida por una cita textual. Bueno, ahora vamos a ver reglas según el número de autores. Bueno, ahora pasaré a hablar las citas con un solo autor. Si se tiene los dos apellidos, se colocaría de la siguiente forma. En el caso de la citación narrativa, se colocaría como Soto Ibarra, entre paréntesis, el año, en este caso 2019. Y si fuera una citación parentética, se colocaría entre paréntesis el apellido Soto Ibarra y coma el año 2019. Y si fuera el caso que se tuviera solo un apellido, solo se colocaría su apellido y su respectivo año.
Bueno, ahora hablaré de citación con dos autores. Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos apellidos cada vez que la referencia ocurre en el texto, y sus apellidos van separados por la conjunción y, tanto en las citas narrativas como parentéticas. Un ejemplo de este caso sería, para el caso de la citación narrativa, en este caso tenemos López y Fernández, entre paréntesis el año, que sería 2014. Y en el caso de la citación parentética es entre paréntesis López y Fernández, coma el año respectivo, que sería 2014. Bueno, ahora explicaré citas con tres autores o más. Cuando en un trabajo hay tres o más autores, se cita el primer apellido seguido del et al, que significa y otros. Esto para cada vez que se requiera citar en el texto. Por ejemplo, en el caso de la citación narrativa, se citaría Sánchez et al, entre paréntesis, el año. Y en la citación parentética se citaría entre paréntesis Sánchez et al, coma y el año. Bueno, ahora pasaré a explicar tres o más autores en fuentes diferentes con años iguales. Esto es para el caso de generar ambigüedades del caso anterior, por tener dos obras con el primer autor igual y en el mismo año, que a su vez sean escritas por tres o más autores. Entonces, se debe hacer de la siguiente forma. Se debe citar hasta el apellido en el que se diferencia. Bueno, un ejemplo de ello es, tomemos por ejemplo que querramos citar la obra de cuatro autores, Pérez, García, Sánchez y Rodríguez, y la obra de los autores Pérez, Martínez, Ferreira y Rodríguez, ambos del año 2020. Bueno, aquí nos damos cuenta que el primer autor es el mismo para ambos, mientras que el segundo autor es diferente. Entonces, por regla general anterior que hemos mencionado, se debería citar de la forma Pérez et al 2020 y en la otra como Pérez et al 2020. Pero en este caso se genera ambigüedad. Entonces, lo correcto es citar hasta el apellido que se diferencien. Entonces, sería de la forma siguiente. En el caso de la citación narrativa, sería Pérez, García, et al 2020. Y la otra obra sería Pérez, Martínez, et al 2020. Y la citación parentética entre paréntesis, Pérez, García, et al 2020. Y la otra sería entre paréntesis Pérez, Martínez, et al 2020. Bueno, ahora pasaré a explicar citas de un autor corporativo. En estos casos, si la organización no tiene una sigla, se seguirá usando el nombre completo cada vez que se requiera citar en el texto. Pero en caso tenga una sigla, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis la sigla correspondiente. Y en adelante se cita solo la sigla. Esto según cuántas veces se requiera citar en el texto. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Para el caso de la organización tenga sigla, la primera cita en forma narrativa será la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, seguido del año, y para las siguientes citaciones solo se colocaría la sigla OMS y entre paréntesis el año. Y en el caso de la primera cita parentética se coloca la organización entre paréntesis, la sigla va entre corchetes seguido del año. Y para las siguientes solo se coloca la sigla y el año entre paréntesis. Bueno, ahora continuando con mi compañero, me toca hablar sobre otras citas textuales. En la primera tenemos cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Esto quiere decir que para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores de forma alfabética y de acuerdo al orden de aparición que está en la lista de referencias. En aquella se usa el punto y coma para separar las citas. Bueno, como primer ejemplo de citas de dos o más trabajos en el mismo paréntesis, tenemos el primer ejemplo que nos dice así: el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Esto fue sacado de los autores de Cordoso el año 2020, Chocarro y Garagiordóvil el 2019, de Gastesi y Salceda también el año 2019. Se pone entre paréntesis todos los autores que han dado la misma cita, pero la particularidad de acá es que sí o sí es que deben ir
de forma alfabética. De la misma manera tenemos otro ejemplo como que diversos estudios, Balda, la coma, 1991, punto y coma, Jamil, coma, el año. O sea, lo que se quiere referir es que primero se pone la cita, el acto citado, seguido por los autores que han dicho esa cita. Seguido también, cada autor debe estar con una coma simple, seguido del año, pero el punto y coma para separar los autores, y también esto debe ir de forma ordenada y de forma alfabética. Bueno, ahora seguimos con citas del mismo autor, pero con diferente año. Estas citas son citas de un mismo autor, pero con un año diferente. Para realizar esta cita se debe indicar el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes separados, seguido por un punto y coma. Bueno, ahora pasamos con citas del mismo autor, pero con diferente año. Tal como dice el título, acá indica que son citas de un mismo autor, pero con un diferente año. O sea, esto quiere decir que los autores son lo mismo, pero el lapso del año son diferentes. O sea, los años de publicación que se ubican están ubicados desde el menos reciente hasta el más reciente, como se puede ver en el ejemplo dado. Se puede ubicar de las siguientes dos formas, ambas son válidas. Bueno, ahora tenemos citas de publicación sin autor. Esto se debe a que cuando las fuentes del autor no tienen un autor, se deben citar las primeras palabras del título. O sea, lo que se debe hacer, se debe citar dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias, usualmente el título y el año. También se debe usar las comillas dobles en torno del título de un artículo o un capítulo y anote en cursiva el título de la revista científica, ya sea un libro, folleto o un informe. Ok, bueno, ahora continuamos con la siguiente cita, que es citas de publicación sin autor. En esta es la mayormente usada. Acá está caracterizado ya que el autor es anónimo, o bueno, en otros casos en este tipo de casos, como podemos ver en el ejemplo, se evidencia que ha aumentado la defensa de niños. Acá se pone entre comillas lo que es el artículo seguido del año. En este caso tenemos el cuidado independiente, que también se lo pone entre comillas el artículo y seguido del año. En este caso, cuando es un libro, se lo pone entre cursiva seguido del año. También cabe recalcar que si es que la obra está firmada como anónimo, se debe utilizar ese término como autor, o sea, el autor, que es el anónimo, seguido del año. Bueno, ahora pasaremos con citas de publicación sin fechas. Esto quiere decir que si el material a citar nos indica el año o la fecha de publicación, lo que se debe hacer es indicar el autor, la fecha y descripción del contenido del documento dentro de corchetes. Adiciona la fuente. Bueno, continuando con los ejemplos de las citas, en este caso tenemos las citas de publicación sin fecha. Como ya expliqué en la definición hace poco, cabe recalcar, así como en este ejemplo que dice Pulido, S.F afirma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución. O sea, acá se puede abreviar que cuando no hay fechas se le pone la abreviatura S.F. De igual manera, en este caso con jefe.e se le pone SF también porque es sin fecha, ¿no? Porque no hay ninguna fecha, y seguido, ¿no?, del nombre del libro y también la página web de donde se ha sacado dicha información. Bueno, para finalizar, tenemos citas de una cita. Las citas de una cita son utilizados para citar autores que se encuentran citados en el documento. En este tipo de casos, lo que se debe hacer es se debe citar a los dos autores, ya sea con el apellido del cual se está citando y el apellido del cual se está escribiendo en el documento, así como también se debe indicar el número de páginas al final de la cita. Ok, bueno, en este caso vamos a continuar con el ejemplo, con el último ejemplo, y para finalizar tenemos citas de una cita. Por ejemplo, como ya expliqué hace poco, la definición de una cita es cuando el autor cita en su artículo o documento acerca de otra cita que se ha realizado en otro documento o en otro artículo.
por eso se está incluido. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver en donde Perrose da una cita, por eso acá menciona cómo se citó en Hawkins 2010, y acá dice, ¿no? Esta es la cita, plantea que las matemáticas y todo. También acá tenemos que Montefiore y Coronado, del año de 1934, no menciona que, bueno, el autor, que es Cabeza 2010, citado por Cabeza 2010, escribió que ya no hubo formalidades algunas del gobierno, y al final lo puse el número de página. O sea, en este orden cabe recalcar que se debe citar los dos autores. También se debe estar citando el apellido también del que se escribe el documento, así como también para finalizar se debe indicar el número de páginas que se está citando, como acá en el segundo ejemplo. Una nota más que yo puedo decir es que, por ejemplo, que este tipo de citas no es muy recomendable, o se debe hacer lo menos posible, ya que si no va a hacer todo lo posible como para que sea menos entendible. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Enseguida les paso con mi compañero que les va a comentar un poco más. Bueno, ahora que ya hemos visto diferentes tipos de citas, pasaremos a otro tipo de cita muy diferente, que en este caso son las citas que no requieren referencia. Existen unos pocos casos en los que no se requiere que las fuentes citadas sean incluidas en las referencias. Citas de participantes en la investigación. Las citas de los participantes a los que entrevistaste como parte de tu investigación son diferentes a las citas comunes. Esto debido a que las citas de los participantes son parte de tu investigación original. Por ello, no es necesario que las incluyas en la lista de referencias. Al citar a los participantes en la investigación, se utiliza el mismo formato que para otras citas. En caso de que la cita tenga menos de 40 palabras, esta irá entre comillas y dentro del texto. Si la cita fuera de 40 o más palabras, esta iría en bloque y con sangría debajo del texto. Además, recuerde que se puede usar un seudónimo u otro mecanismo para hacer alusión al participante, al tiempo que se garantiza la confidencialidad de los datos. A continuación veremos un ejemplo práctico, para que esto nos quede más claro. Y el ejemplo que se muestra a continuación nos dice lo siguiente. En las discusiones de grupos, los participantes describieron sus experiencias posteriores a la inmigración forzada, incluidas las emociones asociadas con dejar su lugar de origen. Al respecto, Diego, escribimos Diego entre comillas porque es un seudónimo, mencionó que esta experiencia, y aquí empieza la cita, que por ser de menos de 40 palabras va entre comillas. Fue sumamente triste para él, pues estaba dejando a su madre enferma, a su esposa gestante y a sus 5 hijos que todavía son menores de edad. Bien, ahora pasaremos al siguiente caso. Citas de comunicación personal. Cuando hablamos de comunicaciones personales en el contexto de la citación del estilo APA, nos referimos al material citado que no es recuperable para nuestros lectores. Ejemplo de esto pueden ser mensajes de correo electrónico, conversaciones telefónicas o entrevistas. Para citarlo, solamente se hace una cita en el texto en el cual se indica que el material es una comunicación personal. La cita en el texto debe incluir las iniciales y el apellido de la persona que brinda la comunicación. Además, se debe indicar la fecha exacta de la comunicación, con el día, mes y el año. A continuación veremos 2 ejemplos prácticos para que esto nos quede mucho más claro. Y los ejemplos que se muestran a continuación nos dicen lo siguiente. Según ha indicado el licenciado, no se siguieron los protocolos debidos en las etapas iniciales de la investigación. Paréntesis J. Vélez, comunicación personal, 15 de enero del 2017. Como vemos, se indica la inicial del nombre J y el apellido Vélez. Además, se indica que el material es una comunicación personal y la fecha exacta en la que ocurrió. Ahora veremos el siguiente ejemplo. Cuando se le contactó para comentar, Johnson declaró que la controversia era absurda. Paréntesis H. Johnson, correo electrónico 5 de marzo del 2019. Y como vemos, si es relevante o importante para la comprensión del lector, puedes especificar el tipo de comunicación en lugar de poner comunicación personal. Bien, ahora que sabes cómo citar correctamente según las normas APA de la 7ª edición, ¿qué esperas? Ponte manos a la obra y atrévete a hacerlo tú mismo. Esperamos que te haya gustado mucho este video, somos el grupo número 1 y nos vemos en el siguiente video. Adiós.